Buenos días, tardes o noches, damas y caballeros. Sean bienvenidos a un episodio más de su podcast Opening. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo Disney Pixar, esta empresa de animación, representa muy bien a las generaciones, o al menos el conjunto de las generaciones. Claro que siempre hay sus excepciones. Serían las generaciones de Occidente, o tal vez al revés. Tal vez Disney crea su estereotipo de cierta generación joven y la generación lo adopta como parte de sí, como esto debería ser yo en busca de su personalidad. Pero bueno, de esto es lo que vamos a hablar el día de hoy. Antes, nada más unos pequeños comentarios. En el anterior episodio tenía planeado dejarlo con música, como se ha hecho desde siempre, pero no sé, siento que tal vez es algo que debería cambiar, porque como ya tiene su fórmula, el tut, 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 me gusta, pero creo que para evolucionar este podcast, tal vez sería momento de quitarlo, aunque no sé si a ustedes les guste más con la musiquita de fondo, que sin musiquita y solo mi voz. Por ahora pues vamos a seguir haciéndolo nada más en audio. Estuve pensando en hacerlo con cámara, pero todavía no siento que sea mi estilo mostrar el rostro. Y también quiero hacer videos ya un poquito más producidos, edición y toda la cosa sobre estos temas. Pero bueno, ahora sí, comenzando. Este tema se me ocurrió porque estaba viendo, bueno, aparte de que, como les comenté en el anterior episodio, el episodio que hice de Disney fueron nada más un resumen de las películas, pero en esta última semana me vi la película de Turning Red, o Red nada más, en la que pues ya saben, habla de una adolescente que está entrando en la etapa de la pubertad, tiene que representan su primer periodo con transformarse en un panda rojo y así, ¿no? Y pues muestran casi la vida de un adolescente, entre comillas, típico. Y, y no sé, no me terminó de convencer. Es que siento que la historia es interesante, es buena, pero siento que los personajes adolescentes no me gustan. Lo puse en un comentario de Letterboxd, a ver si lo encuentran, si lo buscan. Pero siento que ya estoy entrando en esta etapa en la que las generaciones ya están empezando a tener un antes y un después, al menos con mi generación. Porque todavía, hasta hace unos pocos años, todavía sentía como que éramos casi iguales, mi generación con los que tenían 10, 12 años. Pero con estas últimas películas que vi recientemente y como he visto las generaciones últimamente, siento que ya se está empezando a notar esta diferencia. Ahora bien, ¿por qué este comentario o esta tesis de que Disney y Pixar representan bien a las generaciones? Bueno, después de haber hecho el resumen de casi todas las películas, noté, después de haber hecho el resumen de las películas, noté que los adolescentes o las historias que contaba en cuestión de actitudes, de cierta forma representaban a las personas a quienes veían. Obviamente no puedo hablar de las películas de hace 100 años, porque pues no vi esas generaciones, pero te da a entender cómo era la forma en que pensaban, cómo al menos Walt Disney veía a los niños o a la juventud o lo que creía que les iba a interesar, porque al final de cuentas ese era su propósito, atraer a la mayor cantidad de niños o adolescentes a ver sus películas y pues de esta forma generar dinero.
Entonces, pues lo que tenían que hacer era atraerlos todavía. O sea, lo que tienen que hacer es atraer este público a sus películas. ¿Y cómo lo hacen? Pues intentando representarlos de la forma más posible, de la forma más cercana posible y, eh, y pues contar una buena historia. Entonces, lo que notamos, o bueno, lo que noté en estas primeras películas de Disney, que son muy fantasiosas, es que denota una inocencia, una fantasiosa idea en los niños que ha ido evolucionando de distintas formas, pero al menos en estas, ¿qué diría? Los primeros 50 años de Disney, se notaba como una cierta forma en pensar de los niños, como veían a los niños como que tenían la capacidad de comprender diversas cosas, por ejemplo, que los asustaban en Pinocchio, los estaban mostrándoles directamente cómo fumar y cómo tomar y cómo drogarse y los llevan a un mundo en donde serían burros. O sea, su forma de atrapar a los niños, de enseñarles a los niños, era un poco más agresiva que la que es ahora. Esto me dio a entender que los niños son más, se puede decir que soportan un poco más el dolor, o al menos el dolor emocional, que o de cierta forma que están un poco más traumados, que podemos decir que a veces es necesario hacerlo. Y después de estas como primeros 50 años, o incluso más, porque hasta las películas de los 90, es cuando se empezó a dar un nuevo, se puede decir un nuevo aire a las películas de Disney. Aquí es cuando entran películas como Tarzán, como El Rey León, como La Sirenita, entre otros más, en las que denota un cierto, otra cierta forma de pensar de la generación. Que si se dan cuenta en estas películas, El Rey León, Hércules, son personajes que tienden a ser un poco más, de cierta forma, disruptivos, que tienen una forma de pensar o que tienen un destino grande, pero que al final de cuentas terminan cayendo y tienen que buscar otro camino para recobrar ¿cómo decirlo? Su grandeza, ¿no? Pero ya en estas películas se pone mucho énfasis en las canciones y en los colores un poco más vívidos. Aquí, aunque muestran escenas un poco subidas de tono, ya no lo son tantos como lo fueron en las primeras películas. Por ejemplo, la muerte de Mufasa es un claro ejemplo de, ¿sí, no? De Mufasa, del padre del pequeño, no me acuerdo cómo se llaman los personajes, pero la muerte de ese personaje león, del padre del leoncito, pues considero fue una buena representación de cómo funciona la muerte, al menos explicada para los niños. Y en Hércules no recuerdo un punto en específico que se hablara de un tema, podemos decir, un poco más trascendental, pero pues en otras películas se, se dan como pequeños mensajitos ya un poco más discretos, ya un poco más, se puede decir dirigido hacia niños de esa época en la que ya no se da el mensaje más explícito o se intenta dar un trauma para dar un aprendizaje a los niños. Esto nos da a entender que ya la generación cambió y que ya está en un diferente proceso de cómo se les educa. Aunque todavía, pues, tal vez las películas ya no daban estos mensajes tan fuertes, pero pues lo seguían dando los padres. Todavía estos niños de los 90, de los 80 y principios de los 2000 se les educó de una forma, podemos decir, agresiva, con trauma, con golpes, que
podemos decir que estuvo bien todavía. Tal vez en algunos en exceso, pero en general no considero que sea una mala enseñanza. Y se mantuvo todavía más bien después de los 2000, en las películas que trataba Disney y Pixar ya eran un poco más enfocadas en historias, ya no tanto se puede decir en niños. O sea, quiero decir en un personaje principal que tenga características de niño, no, sino que ya eran historias, por ejemplo, Ratatouille, ya era Toy Story. Bueno, Toy Story fue de los 90, pero o sea, estas historias todavía estaban en principios de los 2000. Los Increíbles, que como tal ya empezaba una época más, ya no tanto enfocada a enseñarle cosas a los niños, sino a entretenerlos. O sea, ya no se buscaba dar una enseñanza del todo, sino nada más querían llevarlos al cine a que se entretengan un rato sin, entre comillas, pensar mucho, porque pues estas películas sí tienen un tono más, tienen, de todas formas dejan una enseñanza, pero ya no es tan, tan traumática, o ya no es tan como, mira, tú eres este niño y tú este niño aprendiste esto. O sea, ya se está tratando de un robot, de una rata, de superhéroes, de diversos personajes que pues ya no, de cierta forma, un niño no empatiza tanto con ellos, o no se representa tanto como es un niño. Hasta los últimos años en las que salió películas como Strange World y Turning Red. Creo que estas dos películas representan perfecto cómo son los adolescentes ahora. Porque si ustedes o ustedes que me escuchen, no sé si sean adultos, jóvenes adultos, abuelitos o esta generación nueva adolescente, pero se darán cuenta en su entorno que sí hay personas, una notable cantidad de personas, que sí se parecen a estos personajes, al personaje hijo de Strange World, o a la personaje principal de Turning Red, no me acuerdo de los nombres, disculpen, pero pues ya se nota una actitud un poco más, de cierta forma ingenua, al decir, ya soy un adulto, quiero mis responsabilidades. Por ejemplo, en el caso de Strange World, chavito no quería ser como su padre. O sea, todavía no se lo decía. Esta fue como una subtrama de toda la película. Que no quería ser como su padre, no quería ser granjero. Él quería explorar el mundo como su abuelo, aunque todavía no sabía que eso es lo que quería. Que él quería hacer algo más. Él quería, se puede decir, quería tener su propia vida. Y lo curioso de esta película es cómo tratan o cómo son representadas las familias, porque la película la considero buena. Lo que no me gustó, y de cierta forma es como un problema, es que la familia es emocionalmente responsable. Si lo notaron en la película, se siente como muy, ¿cómo decirlo? Muy irrealista, porque las personas resuelven sus problemas hablando. Y aunque claro, o sea, tienen conflictos, pero al final de cuentas hablan de sus sentimientos, hablan de cómo se sienten y lo resuelven. Y lo hacen de una forma tan orgánica, tan que sí puede pasar, o como sería una familia ideal, que para unos o nosotros, la mayoría de las personas que tiene como problemas familiares, tal vez no tan fijas, pero que sus padres dicen groserías, o que tus hermanos son groseros, o son irresponsables. O sea, que se siente esta como tensión familiar en el ambiente, de que no todo es perfecto, pero pues siguen siendo familia. Y esta película retrata, se puede decir, lo contrario, de una familia casi perfecta que tiene sus conflictos, pero los resuelve de la forma más educada, más
más responsablemente emocional posible para no causar un trauma en el niño. Y esto pues ya empieza a tener una distinción notable a cómo fueron las películas, sus primeras películas, las películas de inicios de los 2000, de mediados de los 90, a mediados de los 900, se podría decir. Y lo mismo con Turning Red. Se nota esta personalidad de la niña de ya tengo 13, ya soy una adulta prácticamente, ya puedo tomar mis propias decisiones, nadie me dice qué hacer, tengo un grupo de amigos cool, y básicamente el intro de la película trata perfecto lo que quiero decir. Y te das cuenta de que muchos de los adolescentes que estamos viendo ahora tienen una personalidad similar. Incluso seguramente nosotros la tuvimos, tal vez distinta, tal vez no tan notable, tal vez un poco más reprimida, pero ahora los niños tienden a ser un poco más expresivos. Al menos un cierto porcentaje de ellos, un porcentaje notable de ya soy un adulto chiquito, ya tengo la razón, o yo sé más que tú, pinche viejo cuarentón. Y son actitudes que terminan siendo un poco cringe. Por ejemplo, en el momento en el que la niña hizo una voltereta a mitad de la calle, o la forma tan apasionada que ve a este grupo de pop, podríamos decir, que pues, se representa muy bien con las niñas o personas en general, adolescentes que les gusta esto más de K-pop o las boy bandas, que pues tienden a ser muy explosivas con sus emociones o sus sentimientos con respecto a ellos. Y de cierta forma, el hecho de que ahora Disney y Pixar vean correcto que para representar a una generación ahora tiene que mostrar a la generación y nosotros tenemos que verla, porque antes no se hacía esto, antes no ponías a la generación o ponías a una persona que represente a lo que es la generación, ponías historias o ponías fábulas, pero ahora pues lo que se está haciendo es representar como tal estos personajes, estos niños. Esto quiere decir que ya estamos entrando en una etapa de la historia en la que va a ser más notable cómo es la generación. Y no sé si ustedes hayan visto estos videos de niños siendo niños, básicamente, dando cringe, siendo molestos y todo. Y aparecen comentarios diciendo revivan el bullying, o es momento de revivir el bullying. Porque te das cuenta que tú pudiste haber hecho lo mismo, no había un foco de atención hacia tú como persona. No había cámaras que cuando tú te hiciste muy fan de cierto videojuego y te gustaba hablar solamente de ese videojuego, o hacías sonidos similares a ciertos personajes, o hablabas como ciertos personajes, nunca hubo una atención en ti tan fuerte como lo están teniendo los niños ahora con las redes sociales, de que ven correcto grabarse, por ejemplo hablando de Roblox o hablando de Five Nights at Freddy's o de Minecraft, y están siendo un poco más visibles para el ojo público y se está haciendo de notar cómo es que actúan las generaciones. Y como tienen esta protección de los padres millennials, que tienden a ser muy permisivos, porque como a ellos los reprimieron mucho con sus emociones, con su forma de ser, y ven correcto irse al otro extremo, de ser totalmente permisivos, de sí, que mi hijo llore lo que tenga que llorar, que mi hijo, a mi hijo no le hables mal, a mi hijo no le grites, a mi hijo no le digas nada, porque él es un niño y va a aprender. Y antes, pues,
sí se tenía cierto respeto a la comunicación de ideas, se tenía respeto hacia las demás personas. Entonces, la etapa social en la que estamos entrando, creo que va a empezar a ser una en la que los niños tiendan a ser un poco más explosivos con su forma de pensar. Y será una generación no del todo, no del todo emocionalmente responsables, ni socialmente responsables, y tal vez un poco extremistas. Porque los niños es como se les está criando ahora. Y cuando crezcan, pues va a ser muy difícil que cambien de opinión. A menos que sea como un proceso normal de adolescente adulto, en el que entiendes cuáles son tus responsabilidades o cómo afectas a las demás personas. Pero pues no sabremos hasta que estos niños crezcan. Y pues bueno, Disney considero que hace un buen trabajo representando estas generaciones. Igual que Pixar. Y me asusta un poco cómo pueda representar a las siguientes generaciones. Pero bueno, esto es algo de lo que quería hablar. Se me ocurrió hace poco. Sobre todo con la última película de Turning Red. Que pues, me pareció buena. La historia un poco fantasiosa de cierta forma. Pero pues, estuvo bien. Tengo todavía algunos temas a tratar. Se me ocurrió... Bueno, aquí ya terminó como tal el episodio. Si quieren se pueden retirar. Entonces ya nada más son comentarios extra. Todavía tengo temas de los que quisiera hablar. Tengo como otros 2. Todavía me falta desarrollarlos un poquito más. Pero si tienen alguna idea, alguna correlación que vean de las que quisiera que hable o desarrolle esta idea, la pueden poner en los comentarios. También estoy pensando en cambiar o hacer esto un poco más, ¿cómo decirlo? Más vendible, más clickbait, para que empiece a atraer más público, más cantidad de personas que lo escuchen, para pues empezar a crecer esta comunidad. Quiero hacer reels también con estos temas, pero no sé del todo cómo catalogarlas o desarrollarlas o editarlas para que sean interesantes. Y pues ya, eso fue todo. Gracias a los que escucharon. Que tengan un buen día y nos vemos el siguiente domingo. Chao, chao.